Te damos la más cordial bienvenida a tu programa Embajadores de Dios, de Dios, de Dios. Ah, está buena esa toma, pastora. Bienvenidos una vez más a su programa Embajadores de Dios. Gracias, una oportunidad que nos da Papá Dios para estar en el aire y hacerle un poquito, a darle un poquito de todo lo hermoso que Él tiene y nos regala, ¿verdad? En esta conversación que voy a tener con el hermano, el pastor, el doctor Javier Chávez, quien creía que iba a ser embajador de Perú, quien se preparaba para ser un embajador de Perú. Pero finalmente los caminos de Dios son más grandes de los que nos podemos imaginar. Bienvenido, Pastor Chávez. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Thais. Muy amable, muy contento de estar con ustedes en esta tarde. Feliz de poder conectarme a través de estos medios, conocerles a ustedes, a las personas que nos están viendo o nos están oyendo. Muy contento, muy agradecido a Dios. Estamos para adelante. Bienvenido, Pastor Chávez. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Hay un ruidito aquí que no sé qué es lo que es. Ay, no sé yo, perdón. Ya va que hay un ruido ahí que está saliendo de los controles aquí desde nuestra casa. Perdón. Bueno, estudiando un poco su vida, Pastor Chávez, veo que es hijo de pastores, ¿verdad? De misioneros que sembraban iglesias en diferentes países. ¿Nos puede contar un poquito de esa vida tan interesante que debió vivir en su niñez con esos padres llenos de Cristo, caminando por diferentes países? Claro que sí, Thais. Yo nací en un hogar cristiano. Siempre le digo a las personas donde yo soy pastor que yo nací en un hogar donde mi mamá era la que cantaba las alabanzas en la iglesia y mi papá predicaba. Y lo que ellos cuentan es que la noche antes de mi mamá la noche antes de que mi mamá diera a luz, estaba cantando las alabanzas en la iglesia. Así que cuando la dieron de alta después del parto, los primeros recuerdos que tengo son de la iglesia. Yo me crié en la iglesia. Mi padre era pastor con la organización cristiana con la que él ha servido. Y ya luego de algunos años, cuando yo tendría quizás unos 9 o 10 años, mi papá fue enviado por su organización para ser un misionero plantador de iglesias. Entonces vivimos en varios lugares, vivimos en Costa Rica, vivimos en Panamá, vivimos en Buenos Aires, Argentina, luego regresamos al Perú. Fue una vida interesante poder viajar mucho por América Latina en ese tiempo. Estoy hablándoles más o menos de los finales 87, 88, finales de los 80. Al menos yo viajé con ellos hasta mediados de los 90. Cuando ya bastante, ¿no? Sí, viajamos mucho tiempo por diferentes lugares. Fue una linda experiencia. No fue fácil en ese momento para mí, porque yo era un niño y prácticamente había que tenerme cambiando de escuela cada cierto tiempo, haciendo nuevos amigos, teniendo que comenzar procesos de nuevo. Y yo sufrí mucho en una etapa de mi niñez. Hoy, a mis 43 años, valoro la riqueza cultural que me dio. Me imagino, ¿no? En ese momento, como un niño, no fue tan fácil. ¿Y era usted solito? ¿Tenía más hermanitos? ¿Cuántos eran? Somos 3 hermanos, yo soy el mayor. Luego mi hermano que me sigue tiene 4 años menos que yo. Y el último era un bebé. O sea, cuando nosotros salimos de Perú, yo tendría en ese momento 9 años. Mi hermano segundo tendría unos 5 años y el último estaba recién bebé. Así que hemos sido los 3 siempre. Qué lindo, qué lindo. Y una familia en Cristo. ¿Y qué siente un niño que crece en Cristo? ¿Qué vive? ¿Qué percibe del mundo? ¿Cómo ve el mundo él y cómo la gente lo percibe a él? Sí, eso cuénteme algo de eso. Es una muy buena pregunta, Thais. Al menos yo puedo hablar de mi experiencia
como niño criarme en una familia cristiana en el tiempo en que yo me crié, estamos hablando de hace 20, casi 30 años atrás, era una sociedad diferente. Si bien era una sociedad desafiada por cambios que se estaban dando, no eran los cambios que hoy día existían. Entonces no existía, yo me acuerdo que cuando yo era un niño conocí el televisor en mi casa a los 10 años de edad. Recién agarré una computadora cuando fui a la universidad. Entonces no estuve expuesto a lo que los niños hoy en día tienen que estar expuestos. A veces yo bromeo que nacen con una habilidad ya desde el vientre de su madre para usar los aparatitos electrónicos que a nosotros se nos complica un poco. Entonces para mí fue la oportunidad de dedicarme a leer. Si hay algo que yo le agradezco mucho a mi mamá, fue que ella me enseñó a leer a los 5 años la Biblia. Entonces, Wow. yo aprendí a leer la Biblia y mi mamá quería que yo memorizara versículos bíblicos. Entonces, yo leía la Biblia, memorizaba versículos bíblicos y como era lo único que tenía, no había televisión, no había cable, no había internet, no había aparatos electrónicos. Entonces, todo mi mundo eran los libros. Mi papá se dedicó ya cuando fui un poquito más adolescente a comprarme libros, me metí en el mundo de la literatura, me encantaba mucho leer literatura de América Latina, literatura europea, libros de historia. Entonces, todo eso fue dando a luz a lo que eventualmente fue un deseo de involucrarme en otro tipo de carrera profesional. Qué lindo que hoy por hoy nadie quiere leer, ¿no? Hoy por hoy, todos 5 minutos y ya está. No estás hablando mucho, estás escribiendo mucho, ya no, pero que es fundamental y que a los 5 años esa madre hermosamente lo pusiera a leer, pues, y le diera el amor por los libros, ¿no? Que me imagino que, por supuesto, eso es parte de toda esa historia que un poquito más conoceremos más adelante, pero que es fundamental hoy por hoy poner a los hijos a leer. Fundamental hoy poner a los hijos a leer la Biblia. Fundamental criarles ese amor por los libros. Así es. Menos Así por la es. tableta y menos por el teléfono y menos por el TikTok o whatever se llame, ¿verdad? Pero a eso tenemos que volver, que es fundamental. Sí, me alegra mucho. Entonces, vivió en diferentes países y caminaba por diferentes culturas y eso me imagino que le daba también una perspectiva diferente del mundo también, porque no es lo mismo vivir en Panamá que después vivir en otro lado y después vivir en otro lado y entonces eso lo iba formando de otra forma. ¿En qué lo impactó todo eso? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre cuento es, nosotros vivíamos en Lima antes de salir y Lima es uno de los, quizá el único país en Sudamérica donde no llueve. Lo máximo que llega a ponerse húmedo es la garúa, que le llamamos, un poquito de agua que cae del cielo. Cuando nosotros fuimos a Costa Rica, fue la primera vez que vimos llover torrencialmente. Yo aún recuerdo parado en la ventana con mis hermanos pequeños, mirando cómo caían los relámpagos, cómo caía la lluvia. Lima es una ciudad altamente desértica, justamente porque no hay lluvia, y luego vivir en Costa Rica, donde es un valle llueve hermosísimo, llueve tremendamente, fue una experiencia interesante. Luego Panamá, la música, por eso que me encanta a mí la música alegre, las salsas cristianas, los merengues cristianos, la gente muy alegre, muy dicharachera, como soy yo, dicharachera. Dicharachera, la palabra, muy amigable. Esa. Caribeño, pastor, caribeños, así salsoso. Muy alegre. Ahí desarrollé un amor por la música tropical y me encantó. Y luego Argentina fue una experiencia simpaticísima, porque Argentina pues era la Europa de América Latina. Así es, correcto, eso es verdad. Nos llegamos cuando todavía Diego Armando Maradona jugaba fútbol, entonces yo logré ver, me acuerdo que mi papá con mucho esfuerzo me llevó al estadio a ver un partido donde jugaba la selección argentina, Maradona todavía jugaba, era capitán de la selección, entonces fueron experiencias que hoy, que soy un hombre de 43 años, digo, wow, quizá en su momento era difícil los cambios de escuela, de país, de amistades, pero el bagaje cultural que uno comienza a tener es algo que hoy le doy gracias a Dios por esa oportunidad.
Y después de ese crecimiento, y después de andar por muchos países, decide venir a los Estados Unidos a estudiar, ¿sí? Exacto. ¿Qué, Bueno, qué venía a estudiar? ¿Qué quería estudiar? Cuéntenos, porque esta parte es muy interesante en su vida. lo que pasa es que cuando ya yo termino la escuela secundaria, lo que sería la high school aquí en Argentina, entonces mi papá, que había sido un misionero, lo nombran como el director ejecutivo de su organización para el Perú. Entonces lo regresan después de varios años al Perú, ya como la autoridad máxima de su organización. Entonces regresamos al Perú. No se olvide que yo salgo a los 8 años y vuelvo a los 18. O sea, habíamos pasado 10 años fuera y yo me sentí extranjero en mi propia tierra en un momento determinado. Me imagino. Pero lo bonito de todo ello era que mi papá y mi mamá siempre nos educaron en la cultura peruana y en la historia peruana donde vivíamos. Y para esas épocas mi país estaba pasando unas crisis tremendas. Sendero Luminoso era un grupo terrorista que estaba acabando con la paz social y había un nivel de violencia impresionante, la pobreza que estaba habiendo extrema, una situación caótica a nivel política. Y mi padre nos contaba siempre en la mesa, a mi mamá le contaba, y no teníamos estas habilidades que hoy día tenemos de tener el mundo a la palma de nuestra mano, pero él buscaba formas de poder comunicar qué es lo que estaba pasando en nuestro país. Y eso que él comentaba, eso me ponía en mí una preocupación. ¿Qué voy a hacer yo por mi país? Si bien no he vivido tantos años, yo tengo que hacer algo por mi país, algo tengo que hacer. Entonces, cuando nosotros regresamos al Perú y mi papá regresa con esta posición importante que le da a su organización, entonces yo decido entrar a la universidad. Ingreso a la universidad en la Escuela de Sociología y de Ciencias Políticas. Y cuando estoy estudiando sociología, comienzo a darme cuenta que mi vocación, mi deseo, era poder involucrarme en la vida política, pero no en la vida política de las elecciones, sino en la vida política de representar a mi país como un diplomático. Yo decía, esta es la mejor manera. Si yo pudiera representar al Perú a países más importantes y de alguna forma presentar la cara positiva de mi país, y que estos países puedan venir y traer sus empresarios y pudieran traer inversiones, y eso generaría empleo y trabajo para los peruanos, creo que eso sería lo más saludable que yo podría hacer. Y allí es donde nace mi deseo, mi vocación de entrar al mundo político, pero en el área diplomática. Y ese ser embajador, ser embajador. Exacto, ese era mi deseo, ser un embajador del Perú. Pero, en un momento de su vida, nuestro Señor Jesucristo le cambia la historia. Se viene a Estados Unidos, viene a estudiar, está estudiando. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue ese switch? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué lo lleva realmente a cambiar de reino y convertirse en embajador de nuestro Señor Jesucristo? Que debe ser muy lindo. Además, muy noble ese sentimiento ya de sentir amor por servir, por ayudar, por representar a mi país. Eso es precioso, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros vivíamos ya en Perú. Yo ya estaba estudiando el primer año de mi universidad cuando mi padre recibe una notificación que la organización cristiana para la que él sirve en ese momento en Perú tiene una universidad importante acá en los Estados Unidos, y como él ahora es un ejecutivo, le dicen, tenemos posibilidad de dar ciertas becas a sus hijos. Claro, por supuesto. Entonces, me dan una parte de una beca y la otra parte la pago jugando fútbol. Entonces, digo, bueno, voy a ir a los Estados Unidos, voy a tratar de estudiar, terminar la carrera allá, y cuando yo termine la carrera, regreso al Perú, entro a la escuela diplomática, porque es un proceso al que hay que ir. Claro. A la universidad, luego hay que entrar a la escuela de diplomacia, y luego de allí hay que servir en ciertas responsabilidades antes de ser un embajador. Entonces mi intención fue, bueno, me voy a transferir a la universidad en los Estados Unidos, voy a acabar mi carrera de sociología, voy a volver al Perú, voy a ingresar a la escuela diplomática y ahí en rumbo. Estando yo en los Estados Unidos, en el estado de Tennessee, tengo realmente lo que yo puedo llamar un encuentro muy personal con Cristo Jesús. Ya es un encuentro donde yo había crecido en un hogar
cristiano, había crecido en un hogar familiarmente dedicado al ministerio, pero también había visto a mi padre sufrir en el ministerio, los avatares del pastorado, los momentos duros del ministerio. Y si bien nunca tuve en mi mente el deseo de alejarme de Dios, siempre en mi mente era, yo voy a ser un buen profesional cristiano, pero no quiero ser un ministro. He visto cómo mi papá ha sufrido, los cambios, los procesos, las dificultades. Cuando llego a los Estados Unidos, tengo un encuentro muy personal con el Señor. Él se vuelve el Señor de mi vida, ya no por herencia familiar, sino por una decisión personal. Comienzo a tener un encuentro serio con el Señor, comienzo a profundizarme en la palabra, comienzo a asistir a una iglesia, comienzo a entender el valor de lo que significa el sacrificio de la vida americana, porque yo tuve que trabajar aquí lavando platos en un pequeño restaurante. De eso sabemos todo, casi todo. Todos los fines de semana, en las tardecitas, yo trabajaba, siempre le cuento a mis hijos, yo estudiaba de 8 a 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, hasta las 8 de la noche trabajaba en McDonald's, a las 9 entraba a trabajar con unos amigos limpiando unos edificios, y sábados y domingos en la tarde trabajaba lavando platos. Entonces, para buscarme la manera cómo subsistir en este país. En ese proceso empiezo a entender el valor del evangelio y entonces comienzo a asistir a una pequeña congregación y el pastor de esa congregación, que fue mi pastor, ya está con el Señor, es el que comienza a hablarme y decirme, yo siento que Dios lo está llamando a usted para el ministerio. Usted va a ser un buen obrero del Señor. Él no me conocía mucho, pero él decía, usted va a representar bien a Cristo. Y me lo dijo tantas veces, Thais, tantas veces. Amén, amén. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo, ¿no? Qué ojo también, ¿no? Qué sabiduría, ¿no? Dios le estaba dando discernimiento. ¿Y qué sentía? ¿Sentía realmente un llamamiento? ¿Sentía en su corazón ese ardor por servirle a Cristo? Dígame un poquito más de eso allí. Porque es fundamental esos cambios cuando Dios está llamando a la persona, cuando uno siente un llamamiento, cuando siente esa carga. Explíqueme un poquito más de eso. Bueno, yo estaba como le digo, muy contento en el plan que yo tenía. Asistí a la iglesia y todo, el pastor me comenzó a hablar y cada vez que me hablaba, al comienzo no le hice mucho caso, pero luego comencé a sentir de Dios un deseo de algo que antes no tenía. Predicar el evangelio, ministrar a la gente, conversar con ellos, mostrarles el amor de Dios, servirlos. Y entonces mi pastor, las primeras cosas que me mandó a hacer fueron, por ejemplo, manejar la ven de la iglesia. Me dio una lista con todos los viejitos de la iglesia y me decía, usted va a llegar, el culto empezaba a las 9 de la mañana, me decía, usted va a llegar a las 7 y va a recoger las llaves de la ven de la iglesia y va a ir a buscar a estos hermanos y luego los va a traer, los va a sentar y cuando acabe el servicio los va a subir, los va a dejar en su casa, va a regresar, va a poner la llave en mi oficina y usted es un hombre libre. Y entonces al comienzo me parecía una cosa tan fea, porque yo quería ser un gran diplomático y de la iglesia, unos viejitos, y comienzo a sentir un amor por servir al Señor. Amén. Y comienzo a motivarme y a decir, quizá esto es para lo que Dios me llamó. Entonces comencé a orar, Thais, y es ahí donde siempre le digo a la gente, uno no se debe llevar por los sentimientos o por las emociones, sino por la confirmación que solamente puede darla el Señor, porque Dios confirma. Entonces comencé a orar y comencé a decirle, Señor, yo nunca he querido dejarte, pero nunca he pensado servirte de forma plena en el ministerio. Pero si tú realmente quieres que yo te sirva, si tú realmente quieres que yo sea un ministro y deje todos mis sueños y mis anhelos por servirte a ti, tú tienes que confirmarme esto. Tú tienes que mostrarme que esto es algo necesario. Ahora, para ese momento, ya yo estaba por terminar mi carrera, yo estaba con una visa de estudiante, se acababa la carrera y yo tenía una semana para volver a mi país. Y entonces no tenía nada concreto en ese momento. Y me acuerdo que unos días antes de graduar de la universidad, una prestigiosa universidad o un prestigioso seminario
bautista donde Billy Graham había estudiado, la famosa Wheaton College en Chicago, que la conocen en todos los Estados Unidos como evangélica, me da un ofrecimiento de una beca para sacar mi maestría. Y era algo que yo nunca lo hubiese imaginado en una escuela. ¿Pero usted aplicó sin aplicar? Yo había aplicado, pero no había tenido la posibilidad de entrar por temas económicos. Era muchísimo. Ok, claro. Entonces, cuando yo recibo la oportunidad de estudiar, ellos me ofrecen una beca que cubría absolutamente todo, comida, alojamiento, me daban hasta una pequeña computadora para yo poder trabajar en mis papeles. Y entonces ahí dije, Señor, nunca en mi mente hubiese yo pensado que esto pueda ser una realidad. Tú lo has hecho posible. Claro. Yo lo entiendo, de que tú quieres que yo sea un ministro. Yo recuerdo, Thais, que en esa ocasión, doblando mis rodillas, le dije, Señor, si voy a ser un ministro tuyo, no quiero ser un ministro mal preparado. Quiero ser un ministro bien preparado. Que pueda un excelentísimo embajador de Dios. Con una excelencia. Así como la excelencia que tener para ser un embajador. Absolutamente. Preparado para ser un embajador del reino. Amén, santo. Realidad, sí. Y así fue, confirmado. Bueno, con esa beca full, ya no había para dónde agarrar, sino para Chicago. Llegué a Amén, Chicago. qué lindo. Llegué a Chicago allá, y en ese momento comencé a estudiar en el seminario. Mi concentración fue en historia del cristianismo, que es la concentración que yo tengo en mi maestría. Empecé a dedicarme a ello y no sabía en ese momento cuál iba a ser mi futuro, pero el Señor tenía una preciosa mujer esperando por mí allá y con la que ya tengo 19 En Chicago. Ah, ok. Así sí, ahora sí, papá Dios. Ahora sí le seguimos dando fuerte, ¿verdad? Qué lindo, amén. Gracias a Dios por estas bendiciones. ¿Y quién es ese Dios que usted le sirve, pastor? A ver, esta es una pregunta que yo siempre la hago porque quiero que la gente entienda que Dios es real y que hay un Dios que un ser humano decide entregarle la vida y la gente dice, bueno, está loco, yo no sé qué, cualquier cosa, pero yo quiero que usted me hable de ese Dios que usted ama y que usted decidió entregarle la vida. Bueno, cuénteme algo. Para mí Dios, en el proceso de mi caminar, se ha vuelto un padre. Creo que la parte más importante que yo he descubierto en mi relación con Dios es la paternidad de Dios. Yo lo veo a Dios como el Padre amoroso, el Padre justo, el Padre recto, pero el Padre que tiene un propósito con mi vida. Propósitos que ni yo, ni la mente humana, y esto es lo que la palabra del Señor dice en el libro de Primera de Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni corazón de hombre ha deseado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ahí habla muy claramente de la paternidad de Dios. Y a veces los cristianos fallamos en ver a Dios como un padre. Lo vemos como el Jehová de los ejércitos, y lo es, poderoso en batalla. Lo vemos como el proveedor de nuestras necesidades. Lo vemos como el Dios justo. Muchos lo tienen como ese Dios serio y severo que está listo para corregir el error de la gente. Pero yo en mi caminar descubrí a un padre que me oye, que me escucha, que conoce mis debilidades, que puedo acercarme confiadamente, como dice el libro de Hebreos, al trono de la gracia para encontrar ayuda y oportuno socorro. Comencé a entender de que mi Padre Celestial no está buscando perfección. Lo que Él está buscando es sinceridad. Y si yo me dejo manejar por el Espíritu Santo va a ir trabajando en áreas de mi vida que necesitan ser cambiadas. Entonces, cada vez que yo me paro al púlpito o tengo la posibilidad de hablar con alguien o en mi devocional personal o en mi tiempo con Dios, Dios para mí es mi Padre. Y lo amo, lo sirvo. Creo que esta revelación de la paternidad de Dios es muy importante, al menos lo fue para mi vida personal. Eso no tiene mucho que ver, pastor, cuando la gente, la misma relación que tiene con el Padre terrenal, ¿verdad?
por supuesto usted tiene, o no sé si todavía existe su papá, ¿verdad? Tuvo un padre que lo amó, ¿verdad? Y una madre que lo amó. Entonces es mucho más fácil ese acercamiento a partir de que sé lo que es un papá. Pero cuando esa figura paterna en la tierra, en la vida, la tengo, Tito, vamos a decir, enredada, no quiero usar ningún calificativo que vaya a ofender a nadie, ¿verdad? Entonces me cuesta más entender que es un papá. Hay otros que al contrario, cuando descubren eso que usted descubrió, es que este es mi papá, esto es un gran alivio para su corazón. Pero es allí, ¿habrá algo de eso? Claro, claro que sí. Yo creo que sea que uno haya tenido un padre terrenal presente y Dios venga, digamos, de alguna manera a ser ese padre que uno ha tenido en su niñez, o aún si no ha habido la figura de un padre, Él se vuelve ese padre que Amén. no ha habido. O a veces ha habido un padre inexistente en un hogar. A veces le digo a la congregación donde yo soy pastor, hay padres que son una figura, pero que son no habidos en el hogar. Y hay hijos que se crean con una figura de un papá, con un hombre que llega a la casa, con un hombre que se siente, la mamá le sirve los tamales, le calientan las frijoles, pero que no tiene un rol. Y en ese tipo de personalidades, estas familias o estas personas o estos cristianos pueden encontrar ese complemento que solamente el correcto. puede hacer, ¿no? Amén, amén. Y así, amén. Y yo sé que mucha gente pasa por eso, ¿verdad? Encuentra en ese padre que no tuviste, por X o por Z, ¿verdad? Claro. Amén. Entonces, Dios es padre, definitivamente. Es padre, claro que sí. Y es más, la revelación que Jesús vino a enseñar fue claro. Creo que entre las muchas cosas, y lógicamente Jesús vino a darnos el plan de salvación y de redención, pero quizá una de las revelaciones más grandes que nosotros podemos sacar del ministerio de Jesús es ese rol de padre que vino a enseñar en la oración del Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, si fuera absoluto. posible, la copa, estando en la cruz, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, yo creo que la misma relación de Jesús, que lo vemos orando en la madrugada, lo hemos subido en las madrugadas orando, porque está hablando con su Padre, hay una intimidad. Ese Padre es su amigo, ese Padre lo fortalece, ese Padre lo oye, y esa relación hace que el hijo pueda decir, no, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que mi padre me dice que yo hable. Creo que nosotros los cristianos debemos buscar esa relación de hijos y de una paternidad con Dios. El problema que a veces encuentro, Thaís, hoy día, es que encuentro cristianos que buscan al Padre Celestial por los beneficios del Padre. Me acerco a Dios para bendiciones. Ajá, así es. Para que me sane a mí. Un trueque. Exacto. ¿Para qué? Entonces ellos no tienen un concepto de padre. Lo que tienen un concepto es de Papá Noel o de Santa Claus. Ese es un padre. Sí, qué lindo. Sí, es verdad. Yo conozco gente así, o sea, que estoy contigo porque tú eres mi proveedor, porque tú me das, y la única forma de acercarme a ti es porque tú me das. Pero bueno, Dios que se encargue de trabajar esos corazones, ¿verdad, pastor? Nosotros no somos nadie aquí para juzgarlo. Y ese reino, ¿cómo es ese reino? El reino que usted es embajador, ya lo nombraron embajador de Dios, ejerce como embajador de Dios. ¿Qué reino es ese? ¿De qué está hablando usted? ¿Dónde está ese reino? Bueno, es interesante porque cuando uno va a la palabra del Señor, Thaís, el reino de Dios es un ente presente y es un ente futuro. O sea, es lo que algunos teólogos llaman el hoy y el por cumplirse de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando en primer lugar de un factor espiritual. Uno entra al reino de Dios cuando entrega su vida a Cristo Jesús. Reconoce sus pecados, reconoce sus faltas, reconoce que hemos sido concebidos en pecado, viene a Cristo Jesús, pide perdón, lo recibe como Señor y Salvador. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Espíritu Santo nos sella como hijos y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. En ese momento uno ingresa al reino de Dios de forma personal. Uno comienza un proceso de caminar con el Señor. El Espíritu Santo va santificándolo, la palabra va limpiándolo, va regenerándolo. Pero parte del caminar en el reino de Dios es el influenciar a que el reino de Dios se extienda.
O sea, hay una parte, a ver si lo entiendo, hay una parte que es espiritual. Hay una parte que es personal. Que entre en mí, que yo decido caminar bajo esta normativa nueva, este acercamiento, esta cosmovisión, este approach, como se quiera llamar, de la vida que es espiritual a partir de los valores en Cristo Jesús y las tres divinas personas, ¿verdad? Eso yo lo asumo en mi vida, pero eso tiene una proyección. Tiene que tener una proyección, o sea, no puede uno hablar del reino de Dios para, oh, I feel good, como dicen en inglés, oh, me siento bien, voy a la iglesia el domingo de 12 a 1 o de 1 a 2 y cumplo mi hora. Ese no es el reino de Dios, ese ni siquiera es el evangelio. El reino de Dios es, fui salvo para algo. Y la palabra del Señor es clara. Qué lindo. Para anunciar, dice el apóstol Pedro, las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, el primer factor es un factor espiritual individual, y luego este reino de Dios se tiene que, digamos, expandir, se tiene que relacionar hacia afuera. Y ahí es donde viene uno a comunicar lo que Dios ha hecho en la vida de uno a la familia. Lo primero que uno cuando se salva piensa, cree en el Señor Jesucristo, dice el libro de Hechos, y será salvo. Y tu casa. Y tu casa. Amén. Entonces, Amén. comienza con uno y luego uno dice, no, mi familia, mi esposa o mi esposo o mis hijos o mis padres o mis abuelos o mis primos o mis tíos o la familia tan querida que tengo a veces en mi tierra y que voy a aprovechar a viajar para hablar de lo que Cristo hizo conmigo. El reino tiene un factor corporativo. Comienza con una experiencia personal espiritual, tiene un factor corporativo espiritual. Luego también el reino de Dios se proyecta a través de la iglesia. Porque la iglesia no es el reino de Dios, la iglesia es un factor en el reino de Dios. La iglesia está aquí. La iglesia local. La iglesia local. El edificio, la congregación. La iglesia es un factor del reino de Dios, porque la iglesia tiene la tarea pedagógica de enseñarnos la palabra, discipularnos, evangelizar, bautizar a los nuevos creyentes, permitir que los dones espirituales tomen lugar y comiencen a desarrollarse, pero también es la iglesia local la que empodera, la que envía pastores, la que envía misioneros, la que envía jóvenes, señoritas que tienen llamado al campo misionero, los empodera, los anima, los supervisa. O sea, es un proceso interesante la iglesia, pero la iglesia no es el reino. Por eso tengo problemas yo cuando tenemos iglesias culteras, donde solamente es culto de domingo, culto de domingo, culto de domingo, y del domingo no hemos hecho más nada. Y nos hemos quedado con un eslabón, pero el reino va mucho más allá. Ahora, esa es la parte espiritual del reino, individual, colectivo, la iglesia, pero también está la parte de ir al mundo. Jesús fue claro en decir en Mateo 28, que debemos ir por todo el mundo, predicar el evangelio. O sea, hay una responsabilidad ahora de nosotros de expandir el evangelio, de llevar el evangelio, de influenciar a lugares donde realmente es necesario el evangelio. Ahora, ese es el factor espiritual, pero el evangelio también tiene un impacto en otras áreas, el área social, el evangelio, el área psicológica. Absolutamente, eso lo creo absolutamente. Los medios de comunicación. El evangelio debe tener un impacto en la vida política. Yo sí creo que Dios, yo también, hombres y mujeres con llamamiento de Dios a cargos políticos para que traigan los valores del reino y desde esas plataformas influencien la sociedad, las naciones en América Latina. Entonces, creo yo que hay un factor espiritual, pero tiene que haber también otros factores donde el reino se va a expandir. Claro que sí, la parte cultural, por ejemplo. Una de las cosas que creo que nosotros debemos como cristianos orar hoy día y preparar a nuestra juventud, es decir, tú eres un hombre llamado. No solamente se hace ministerio desde el púlpito, se puede hacer ministerio, médicos haciendo ministerio. ¿Dónde están? Absolutamente. Políticos, embajadores, maestras de escuela, ingenieros, historiadores, donde tú estás. Y yo, con respeto, yo siempre he sentido que hay que insertarse en la sociedad. O sea, es decir, yo antes fui cabeza caliente, ¿verdad? Y por la gracia de Dios estoy aquí. Pero igualito que uno pensaba en aquella época, hay que cambiar la sociedad por las estructuras. Hoy por hoy pienso
cuando tu estructura interior cambie, tú tienes la capacidad ya, te empoderas, como dice usted, para ir a insertarse en cualquier nivel social, en cualquier nivel político, en cualquier nivel, y ir a influenciar con un nuevo verbo, con una nueva postura, con una nueva cosmovisión, con la palabra. Porque, es decir, ¿cómo toca las estructuras? Si tú eres honesto, íntegro y te ponen ministro de lo que sea, tú vas a manejar toda tu espiritualidad en ese ministerio. Y tú vas a desarrollar todas las políticas que Dios te ponga en el corazón y todo. Entonces yo creo que eso es fundamental. Si estamos en una sociedad, y hoy por hoy cuando la hecatombe anda por todos los lados, ¿verdad? Y cambiando todos los valores, y lo que es blanco ya no es negro, y lo que es negro no es verde, y lo que es verde es azul, lo que sea. Entonces, ¿cómo lograr esa inserción? Pues tan fundamental. Claro que sí. Amén. Creo que pasa por lo que estamos hablando. Pasa porque entendamos que el reino de Dios es más que mi experiencia de conversión, es más que mi familia se convierta en Cristo, y es más que mi iglesia sea un lindo servicio los domingos. El reino de Dios es capacitar a cada cristiano para que pueda expandir el evangelio donde se encuentra. Amén, amén. ¿No? Ajá, pastor, y estuve leyendo toda su vida y es un hombre completamente activo. ¿En cuántos proyectos está metido? ¿En cuántos proyectos está desarrollando? Tienes 5 minutos para decirme todo eso, pastor. Bueno, yo tengo un doctorado en estudios interculturales, Wow. en ello, logré terminar mis estudios en Los Ángeles, California, y Dios me permitió venir a la ciudad de Gainesville, aquí en el estado de Georgia. ¿Y por qué fue allí? ¿Por qué fue a Gainesville? No vino a Kennesaw. No, a Gainesville fue una historia interesante porque cuando yo acabé mi doctorado, en ese momento mi deseo era ir a Chicago, porque la familia de mi esposa vive en esa zona y quería estudiar en una universidad cristiana allí y ya tenía arreglos para ello. Pero lo que pasa es que en el proceso de las semanas hubieron cambios en esa universidad y lo que habíamos conversado no se pudo realizar. Entonces me quedé en el aire y dije, ¿y ahora qué hago? Me quedo sin trabajo, ¿qué hago? Necesito encontrar algo. Y tenía yo un amigo mío que hoy es vicepresidente de un banco muy importante aquí en el estado de Georgia, y habíamos sido compañeros de cuarto cuando yo había estado en Tennessee. Y entonces él me llama y me dice, en la época donde yo estaba tratando de entender, o me quedo en los Estados Unidos o simplemente me regreso nuevamente a Perú y continúo con mi vida allá. Él me habla y me dice, oye, estoy necesitando un hombre que pueda ser el gerente de mercados hispanos para el noreste de Georgia. Y te llamo para ver si tú conoces a alguien. Le digo, mira, yo la verdad que no conozco a alguien, tendría que ser alguien con mucha preparación en finanzas, en negocios, no es lo mío. Y él me dice, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres el hombre. Tú has sido pastor, en los 2 idiomas, te relacionas con la gente, tienes mucho carisma. Le digo, pero yo no tengo ninguna formación bancaria, no tengo ninguna formación en negocio, todos mis estudios han sido en el área de ciencias sociales, de la historia. Me dice, no importa, yo quiero que tú seas el hombre. Entonces vienen y ponen mi oficina en la ciudad de Gainesville y me dan el título de ser todo el gerente para toda esta zona. Y estando ya aquí en Gainesville es donde yo comienzo a mirar la necesidad de la iglesia hispana. Comienzo a ver mucha gente hispana que va a iglesias pequeñas que se dividieron de otra y esas eventualmente se dividen de otra y no veo formación clara en cuanto a la predicación y la enseñanza, y comienza Dios a poner en mi corazón el deseo de levantar una iglesia saludable aquí en la ciudad de Gainesville. Y eso fue en 2015. Hemos levantado una linda congregación que se llama Amistad Cristiana, una iglesia simpática, una iglesia donde Dios pues está usándola de una manera muy especial. Aparte de ello, soy profesor universitario, enseño en el departamento de Global Studies o estudios interculturales y estudios internacionales en la Universidad Truman McConnell University, que es una de nuestras universidades bandera de la Iglesia Bautista en el estado de Georgia, una universidad privada. Soy profesor allí en el departamento de estudios globales
y a la misma vez sirvo como segundo vicepresidente de la Convención Bautista de Georgia, en una cosa histórica. El año pasado, por primera vez, eligieron en la cúpula de la Convención Bautista un no americano, un no blanco, un no anglo, y por la gracia y la bendición de Dios, el elegido fui yo. Así que estoy en varias actividades. Y también me alegra mucho que todo eso esté funcionando y sabiendo que en Gainesville hay una gran mayoría latina, ¿verdad? Bueno, ahorita no sé, pero cuando yo llegué a Atlanta había grandísima gente, mucha gente latina ahí, ¿verdad? Me imagino que eso no ha cambiado mucho, probablemente haya cambiado algo, pero me alegra mucho que esté allí. Y vi que tenía una meta fundamental, alcanzar Georgia para Cristo, ¿verdad? Sí. Vamos a explicarle un poquito a la gente que nos está escuchando. Georgia es un estado de Estados Unidos, él vive en una ciudad que se llama Gainesville, la capital es Atlanta, yo vivo en otra ciudad, la emisora está en otra ciudad, pero todas esas ciudades se unen y forman el área metropolitana de Atlanta. Y él tiene un reto, usted tiene un reto, se puso un reto, Dios le puso ese reto, alcanzar Georgia para Cristo. ¿Qué está haciendo para eso? Bueno, quiero que, para poner en contexto, somos 1 millón de hispanos en el estado de Georgia. De Georgia. Según el censo, y todavía hay un nuevo censo que se está haciendo, así que es probable que ese número sea más. Pero hasta el censo que se hizo hace unos 5 años atrás, ya éramos 1 millón de hispanos. Y ahorita hay más. Porque quiero que la gente entienda que hay personas que no tienen documentos, que le huyen a los censos, o sea que puede ser que haya más entre los que no tienen documentación, pero de lo que se documentó hay 1 millón de hispanos. Y entre todas las iglesias, no estoy hablando solamente de la Convención Bautista en la que yo sirvo, entre todas las iglesias cristianas evangélicas, no llegamos ni a 100,000 miembros si tuviéramos que juntar a todas las iglesias. Y estoy siendo, como se puede decir, generoso. O sea que si tuviéramos que juntar a todas las iglesias hispanas en todo el estado de Georgia, no llegaríamos ni a 100,000 miembros. Eso significa que no tenemos ni siquiera el 10% de creyentes. ¿Y cuántas iglesias? Porque yo recuerdo alguna vez en el pasado, cuando alguna vez estuve involucrada con una apertura de una extensión de una iglesia aquí, de una universidad, habían como 200 iglesias. Claro. Anteriormente, sí, o sea, muchas iglesias pequeñas. La Convención Bautista en la que yo sirvo como vicepresidente, somos en todo el estado de Georgia 155 iglesias hispanas. Pero si tuviéramos que sumar todas las membresías... Claro, porque hay otras. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Unir todo eso? ¿Qué es lo que busca? Levantar más. El objetivo principal es, en primer lugar, trabajar con los pastores. El problema es que a veces nosotros queremos empezar empoderando a la iglesia y nos olvidamos del pastor. El líder es importante. Si nosotros no comenzamos a trabajar con el líder, es más, en la Biblia Dios nunca empezó un proyecto sin primeramente no levantar el líder. Claro. Necesitamos empoderar al líder. Y quiero que la gente entienda que no es tan fácil ser pastor en los Estados Unidos. La gran mayoría de nuestros pastores son bivocacionales. Bivocacionales en el sentido de que tienen que trabajar afuera, 40, 50 horas de trabajo en la semana, y luego dar su tiempo para servir en la iglesia. Y eso lo digo porque en América Latina creen que ya está en los Estados Unidos, debe estar ganando mucho. La mayoría de los pastores son bivocacionales, no tienen tiempo para capacitarse, no tienen tiempo para estudiar, están sumidos en el cansancio, sumidos en tanta preocupación. Eso es correcto. Secular, es la iglesia, es su familia. Entonces necesitamos comenzar ayudando a estos pastores, educándolos de alguna manera en aspectos básicos, bíblicos y teológicos. Porque tenemos pastores, para los que no saben, que fueron elegidos y puestos de pastor porque hablan bien, pero no tienen una formación. Hay que ayudarlos, hay que capacitarlos. Entonces, eso es lo primero. Lo otro, en cuanto a eso, es ayudar al pastor en aspectos de la familia. A veces tenemos pastores con problemas matrimoniales. A veces tenemos pastores con hijos que ya no quieren servir al Señor. Y eso es un dolor para un pastor.
tener que predicar y ver que otros se convierten, pero su casa está perdiéndose o rompiéndose. Entonces queremos comenzar empoderando al pastor. ¿Cómo te ayudamos? Oramos por ti, te visitamos. Vamos a tratar de crear eventos para esposas de pastores, para hijos de pastores, redes entre pastores. Tenemos pastores que toda la mañana nos unimos a orar los unos por los otros a las 7 de la mañana. Entonces, en la medida en que nosotros comencemos este proceso con los pastores, estamos asegurando que cuando tengamos que ayudar a la iglesia, tendremos pastores fortalecidos. Entonces, nuestro primer lema es: los pastores son nuestros héroes. El segundo lema son: las iglesias son nuestra prioridad. Pero luego que ya el pastor está fortalecido, claro, está ayudando, lo está animando, se están levantando líderes para ayudarlo, para, digamos, ayudarlo en la escuela dominical, en el ministerio de música, en la visitación, tiene diáconos que quieren ayudarlo y lo fortalecen. Entonces luego vemos cuáles son las áreas que la iglesia necesita ser empoderada. Quizá ayudar a que se desarrolle escuela dominical en una iglesia, o escuela de discipulado, o programas de evangelismo, o ministerios para niños, o ministerios para la música, que es tan necesaria la música en la iglesia. Absolutamente. Es tan necesaria. Cómo ayudar a una pequeña iglesia a tener una pequeña cámara donde el pastor pueda salir a través del internet y conectarse con su comunidad. Entonces, necesitamos ver cómo ayudamos a la iglesia para que sea sal y luz. Y lo tercero, para terminar, es Georgia es nuestro campo misionero. Y allí viene lo que decía al comienzo. Con 1 millón de hispanos y con el 90% que no conocen de Cristo, tenemos una tarea de ganar a la gente para Cristo, ya sea a través del evangelismo relacional. Esto es, yo en mi trabajo le hablo a mi amigo, le hablo a mi amiga, le hablo a mi compañero de trabajo de lo que Cristo ha hecho en mi vida, ya sea abriendo mi casa para poder compartir a mis vecinos o a mis allegados o a mi familia el evangelio, ya sea a través de aspectos profesionales o laborales o grupos pequeños. Necesitamos comenzar a tomar Georgia para Cristo y ser mucho más responsables en comunicar el evangelio. Entonces, nuestras 3 máximas son: los pastores son nuestros héroes, las iglesias son nuestra prioridad y Georgia es nuestro campo misionero. Bueno, que Dios me lo empodere ahí con toda la fuerza, porque yo creo que hace falta todo eso, y sobre todo otra cosa, que no solamente sea una perspectiva bautista, sino que cómo invitar a las otras organizaciones que hay de todo tipo, de todos colores, ¿verdad? Y que sencillamente el único objetivo tiene que ser Cristo. Aquí no hay más nada. Entonces, yo siempre digo, Jesucristo no tiene apellido, Jesucristo es Jesucristo y sus 3 divinas personas. Ahí no hay apellido. Los apellidos vienen por la organización que hicieron los hombres. Bueno, cada quien tendrá que responder frente a lo que hizo. Pero bueno, amén, que Dios siga fortaleciéndolo en ese proyecto tan hermoso. Y primero Georgia, y después Tennessee, y después la otra, y después el sur, y después el mundo. Pues el reto es magnánimo. El reto es grande. Porque todos los retos en Cristo son así, pues. Tenemos que comenzar en algo. Y tenemos que, una de las cosas que estamos tratando de crear es la unidad. Porque una de las peores cosas que le puede pasar al reino de Dios es la desunión. Claro. Si hay una iglesia en la esquina que habla otro idioma y la otra iglesia habla otro idioma y predicamos al mismo Cristo y tenemos al mismo Dios, eso es lo que dice Efesios capítulo 4, un Dios, un bautismo, un espíritu, una fe, y al final terminamos discutiendo. Eso es el negocio del enemigo, porque desunidos no vamos a ningún lado, pero unidos somos más. Amén, Entonces, amén. Si es bautista, si es pentecostal, si es metodista, si es luterana, 2 cosas que creo que son básicas: Cristo es tu Señor y Salvador, amén. La palabra de Dios es la palabra de Dios para tu vida, amén. Amén. El resto amén, amén, amén. Pero lo voy a llevar como que al último punto, porque el tiempo nos va corriendo. En estos momentos la humanidad vive una atrocidad. El famoso COVID-19, coronavirus, como se llame, ¿verdad? Ha cambiado todos los planes de la humanidad, desde el más rico hasta el más pobre. Cualquier organización, cualquier iglesia, cualquier ser humano está trastocado frente a esto. ¿Qué lectura le hace usted a esto?
Bueno, Thais, indudablemente que ninguno de nosotros estábamos preparados para una pandemia el año 2020, en ninguna parte del mundo. Estábamos Pero nos lo venían diciendo, vienen pestes, y tienen 2000 años diciendo, vienen pestes, ¿no? Claro, la palabra del Señor habla que en los últimos tiempos habrán ello, pero es interesante que nadie se pone a pensar en esas cosas. Claro. En 2020 diciendo, va a ser un buen año, va a ser un año diferente, es el comienzo de algo mayor, el comienzo de algo mejor, el comienzo de algo diferente. Ahora, pero hay dos cosas que quiero que entendamos. En primer lugar, estamos viviendo los últimos tiempos. Y cuando me refiero a los últimos tiempos, me refiero a los últimos tiempos bíblicos. La palabra del Señor habla de que la venida de Cristo está cerca. Y si el Señor no ha venido, es porque Él no quiere que nadie se pierda, dice la Biblia, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, tenemos que entender y ponerlo dentro de ese contexto. Cristo viene. Y como Cristo viene, son señales. La Biblia le llama Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25, señales de los últimos tiempos. Esto es una señal. Ahora, ¿señal de qué? Señal de que Cristo viene, número uno, pero también es señal de la necesidad de que la iglesia esté preparada. Porque si la iglesia no está preparada, si la iglesia es una iglesia cómoda, que ya como no puede asistir a una congregación porque hay medidas de restricción social, y entonces ya no tiene las ganas de ir, ya no quiere servir al Señor, y ahora hasta pereza tiene para ingresar al programa que tiene que ver de su iglesia, y entonces ya no comunica su fe, ya no comparte su fe por teléfono o a través de un mensaje de texto. Y tenemos una iglesia fría. Creo que esta pandemia nos va a ayudar a ver quiénes realmente están tomando el discipulado, quiénes realmente son discípulos de Cristo. Entonces, lo primero que yo leo, esto es una forma de desde el Señor hablar a la iglesia, vengo pronto, pero es una forma de probar quiénes son realmente discípulos de Jesús. Eso es lo primero que yo vería en cuanto a lo que tiene que ver con el mensaje espiritual de esto. Ahora, lo otro también es que nosotros tenemos como iglesias que empezar a leer un poco los tiempos que estamos viviendo y los cambios que estamos viviendo. La iglesia no cambia jamás su mensaje, pero sí tiene que aprender a mirar los tiempos y los cambios y adaptar las formas como hacemos iglesia. Y una de esas formas es la tecnología. Cuando yo era un niño, nunca por aquí se me hubiese pasado que podríamos hablar el evangelio como estamos haciéndolo ahora, ni en mis más locos sueños. Pero no podría yo hoy día, el año 2020, satanizar al Facebook, satanizar la comunicación a través de la tecnología que tenemos hoy día. No podría, porque lo que tenemos que hacer es usar los medios, santificarlos y usarlos para la gloria de Dios. Entonces, así es, sencillo. Los pastores, porque conozco muchos de ellos, no, que el Facebook es del diablo, que el YouTube que el Zoom es esto, está bien, todo extremo es peligroso, pero si nosotros usamos estas herramientas y lo ponemos en el contexto de comunicar el evangelio, vamos a ganar mucho. Yo creo que también es una oportunidad para que la iglesia hoy día comience a leer la cultura de su tiempo y comience a responder a la cultura de su tiempo, y no tengamos que ser una secta. Una secta se sectariza, se esconde, dice, no, se aparta. No podemos hacer eso. Creo que tenemos el evangelio correcto, tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Cristo Salvador, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos una palabra preciosa que Dios nos ha dado. No podemos huirle a la cultura, tenemos que salir y decir, aquí está la iglesia presente. Bueno, es lo mismo que decíamos anteriormente, que tenemos que insertarnos, ¿verdad? Es decir, ¿por qué si todo el mundo hace un programa y dice cualquier cosa por YouTube, y por qué nosotros no vamos a usar YouTube? Exacto. Y bueno, yo no sé cuántos los van a ver, eso no es problema mío, eso es problema de papá Dios, ¿verdad? Pero yo no sé hasta dónde llegue ese impacto, hasta miles de gente. Entonces, bueno, igualito, el medio no es el mensaje. ¿Verdad? Entonces, tú agarras el medio, tú le insertas un mensaje nuevo y lo expandes y lo aprovechas, pues, o sea, si todos tienen derecho a decir cosas, barbaridades y lo que no son barbaridades, ¿cómo que nosotros no estamos llamados a tomar todas esas tecnologías
y apropiarnos de las tecnologías, de los recursos, además que los tienen todos, ¿y por qué tú no lo vas a usar? Pues? Porque y yo creo que sí, que las iglesias, había una comodidad en las cuatro paredes, ¿verdad? Es cómodo estar ahí para todos, no solamente para el pastor, sino que, y no lo hacían por maldad ni nada, sino que sencillamente eso era lo que pasaba, hasta que vino una removida y dijo, señores, hasta aquí esto. Es que también, Thais, como seres humanos, yo enseño en la universidad y le enseño a mis estudiantes, los seres humanos somos animales de costumbre, o sea, nos acostumbramos a ciertos sí, claro. Lamentablemente. Entonces la iglesia, lamentablemente, y cuando hablo de iglesia no hablo de una específica, hablo de todos, y ahí me incluyo. Sí, la iglesia, por supuesto. Nos hemos mal acostumbrado a creer que el domingo es, lo que pasa el domingo es lo que realmente es la iglesia. Entonces, cuando vemos una iglesia un domingo lleno, decimos, wow, la iglesia está tremenda. Cuando vemos bastante gente que llega, wow, qué tremenda está mi iglesia. Y nos hemos olvidado lo que hace un momento hablábamos. El tema no es la cantidad de gente que llega a la iglesia, sino cuántos son discípulos de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es una persona que tiene Lucas 9:23 en su cabeza y en su corazón. Y eso significa que es una persona que tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Esa es la realidad de hoy día. Amén, amén. Bueno, el tiempo, perdón, siempre se nos acaba. Y yo creo que es el momento de que lo invitaría a que haga un llamamiento, ¿verdad? Uh-huh. A que alguien que nos esté escuchando quiera aceptar a Cristo en su corazón. Creo que es el momento. Y perdón, pero tengo todo. Pues entonces, creo que estamos llamados a hacer ese llamado, ¿verdad? Y más usted que es pastor. Pues un poquito de té. Yo quiero hacer esta invitación para terminar a personas que nos han visto. Quizás es una persona que se siente segura de su vida y de sus planes y no quiere dar la oportunidad a Dios, que Dios tome su vida, tome sus planes y los alinee a los planes de Él. Tiene mejores planes que lo que usted pueda tener. Así es. Le quiero hablar a todas esas personas que están asustadas en este tiempo, preocupadas, viene el fin del mundo, esto se va a acabar, indistintamente si esto fuera lo último de la civilización, o si vamos a salir de esto, indistintamente de los dos escenarios, usted necesita ser a Cristo Señor de su vida, porque indistintamente lo va a necesitar. Si el mundo se acaba, usted necesita a Cristo indudablemente, ya. Pero si no se llegara a acabar y esta pandemia se llegara a arreglar con el proceso del tiempo, necesita a Cristo porque los tiempos se están volviendo más difíciles. Y solamente con Cristo en su corazón y en su vida, usted va a poder salir adelante. Así que quiero hacer esta invitación para que usted abra su corazón, reciba a Cristo y le diga al Señor, Señor, entra a mi vida y sé Señor de mi vida. Hagamos una oración, por favor. Ahí donde usted está. Si usted nos está mirando, haga esta oración. Señor Jesús, te entrego en esta tarde control de mi vida, control de mi corazón y de mis decisiones. Perdona mis pecados. Ayúdame, Señor, a mirar cada día la cruz, a servirte, a amarte y a honrarte. Te entrego control de mi vida, Señor. Amén. Te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ah, qué lindo, qué lindo. Yo también la hice. Porque igualito quiero seguir entregándole toda mi vida, todos los días, el control de mi vida, de mis pensamientos, de mi obra, de todo, Señor. Aquí alguien mengua y crezca Cristo en los corazones. Bueno, Pastor Chávez, encantada de la vida, de esa clase magistral que me acaba de dar, ¿verdad? A través de toda esa conversación. Dios lo bendiga grandemente, Dios siga haciendo todas las obras que tiene sobre su vida, sobre su familia, sobre su congregación, y bueno, que lo siga usando. Creo que realmente es excelentísimo embajador de Dios. Dios no se equivocó. Gracias. Le damos gracias a la gente que nos escucha en Chile
¿verdad? Que hay a través de la emisora Manantial FM, nos escuchan a lo largo de Chile. Gracias por estar allí, Dios los bendiga, gracias por esa sintonía. Bendecimos siempre a los pastores ahumados por este proyecto tan hermoso, por esta oportunidad y sobre todo la gratitud frente a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Pues muchas gracias, Thais, muchas gracias a todos los que nos han oído y un gusto saludarlos. Y cuando estén por aquí, visítenos, va a ser un gusto conocerlos. Así será. Cuando venga también por aquí, por Gusto, ¿se acuerda? Claro, por ahí lo conoceremos. Bendiciones, pues. Que Dios me lo bendiga. Bye. Feliz noche. Bye. Chao. Vamos a darle aquí, ¿cómo es?